Dicen que hay rostros que se quedan flotando en la memoria colectiva, aun cuando nadie logra recordar con precisión su nombre. Un sacerdote que parece cargar con los pecados del pueblo entero, un juez endurecido por los años, un médico que observa en silencio mientras la tragedia se desborda, un anciano cuya mirada revela más que cualquier diálogo. En la época de oro del cine mexicano, ese rostro siempre firme, siempre presente, siempre inolvidable, fue el de Arturo Soto Rangel. Nacido en León, Guanajuato, a comienzos de la década de 1880, Arturo creció entre carencias y aprendizajes duros que lo obligaron a abandonar la inocencia muy pronto. En su infancia, la calle y el trabajo fueron maestros severos. En su juventud, las carpas y los tablados humildes se convirtieron en refugio y destino. Ahí, bajo luces temblorosas y con el público a unos cuantos pasos, comenzó a forjarse el intérprete que décadas más tarde se transformaría en uno de los pilares silenciosos de la cinematografía mexicana. Su llegada al cine no fue la de un protagonista deslumbrante, sino la de un obrero del oficio. Poco a poco, con una disciplina férrea y una presencia escénica imposible de ignorar, Arturo encontró su lugar interpretando figuras de autoridad, ancianos entrañables, hombres justos, patriarcas severos, profesores, doctores, sacerdotes. No necesitaba gritar para conmover. Bastaba su voz pausada, su gesto contenido, su dignidad hecha personaje. Participó en más de 200 películas, muchas de ellas obras esenciales de nuestra historia fílmica, y aun sin encabezarlos, impregnó de humanidad los repartos más brillantes. En este relato, conocerás 25 escenas de su vida y de su carrera, los golpes que lo marcaron en la infancia, los sacrificios que sostuvo para construir un nombre en los escenarios, la lucha silenciosa por permanecer en un medio que exaltaba mitos, pero devoraba hombres. La complejidad detrás de un actor que en apariencia siempre interpretaba al mismo tipo de personaje, aunque en realidad revelaba nuevas grietas cada vez. También nos asomaremos al ocaso, los días en que el cine mexicano comenzaba a transformarse y él, fiel a su vocación, siguió acudiendo al set hasta que la vida se lo permitió. Si te apasiona el cine de la época de oro, suscríbete a nuestro canal Expediente Ídolo, donde revelamos las historias ocultas detrás de quienes construyeron este universo cinematográfico, tanto desde el centro del reflector como desde la sombra. Prepárate para recorrer cada escena de un destino tan brillante como doloroso. Infancia en penumbra. La primera escena de la vida de Arturo Soto Rangel se abre en una casa modesta de León, donde el eco de las campanas se mezcla con la dureza de los días. Desde muy pequeño, aprendió que la vida no siempre concede treguas. La familia, golpeada por la precariedad, sobrevivía entre oficios cambiantes y silencios resignados. Arturo observaba todo con una atención casi dolorosa: el cansancio de los adultos, la fragilidad de la esperanza, la manera en que la pobreza obliga a crecer antes de tiempo. Con el paso de los años, aquel niño descubrió que la sensibilidad podía ser una herida y un refugio al mismo tiempo. Esa dualidad lo acompañaría siempre. La calle como maestra. La segunda escena lo muestra correteando por las empedradas de su ciudad natal, no jugando, sino buscando la forma de ayudar en casa. Vendía, cargaba, entregaba, se ofrecía para cualquier labor que le permitiera aportar unas cuantas monedas. No había espacio para caprichos ni sueños infantiles. El mundo se presentaba áspero y directo, como si lo preparara para interpretar, décadas después, personajes endurecidos, de mirada profunda y voz templada por las pérdidas. Desde entonces, Arturo entendió que la vida real exige más que valentía. Exige presencia, trabajo, resistencia, el descubrimiento del escenario. En la tercera escena,
Aparece la grieta luminosa que lo cambiaría todo. Durante una feria local, Arturo se asomó a una carpa, donde una compañía teatral presentaba un melodrama modesto. Quedó hipnotizado. No entendía del todo lo que estaba viendo, pero sí comprendió que ahí, frente a él, había algo que hablaba el idioma que él todavía no sabía nombrar: emoción. No pasó mucho para que buscara cualquier excusa para regresar. A veces ayudaba a montar, otras simplemente observaba desde atrás del telón. La compañía nunca supo que, sin saberlo, estaban moldeando a un actor. De aprendiz a intérprete, la cuarta escena retrata su llegada a la capital. Apenas un joven, sin contactos ni certezas, se coló en el circuito teatral de la Ciudad de México, donde las carpas se llenaban de risas, lágrimas, música y un público feroz que aplaudía con euforia o abucheaba sin piedad. Arturo empezó cargando utilería, luego repitiendo líneas para otros actores, hasta que, casi por accidente, tuvo su primera oportunidad real: sustituir a un intérprete enfermo. Su voz tembló al principio, pero pronto el público lo escuchó en silencio. Aquel instante selló su destino. El actor se forma en la adversidad. La quinta escena cierra este primer bloque. Arturo, ya comprometido con el oficio, aprende que actuar también significa renunciar. Renunciar a la estabilidad, al reconocimiento inmediato, a la comodidad. Eran años duros, donde dormir poco, ensayar mucho y aceptar papeles diminutos era lo único posible. Pero ahí, en medio del cansancio, descubrió algo más grande que la carencia. Descubrió que el teatro lo sostenía, que la interpretación era la única forma en que su vida adquiría sentido. La puerta entreabierta del cine, la sexta escena comienza en un foro pequeño, a las afueras de la capital, cuando el teatro ya no basta para llenar los bolsillos de nadie. El cine sonoro se ha consolidado, y las compañías teatrales empiezan a perder espacios frente a las pantallas gigantes. Un director que ha visto a Arturo en escena se le acerca después de una función agotadora y le propone algo inesperado: probar suerte frente a la cámara. No le promete fama ni papeles grandes, solo trabajo. Para un hombre acostumbrado a la incertidumbre, eso ya es una forma de milagro. Arturo acepta sin imaginar que está cruzando una puerta que jamás volverá a cerrarse. Aprender a actuar para el lente. La séptima escena lo muestra en su primer set de filmación. Las luces son intensas, las marcas en el piso lo confunden. La cámara parece un ojo implacable que lo evalúa todo. Lo que servía en el teatro, esos gestos amplios, esa voz proyectada hasta la última fila, aquí se siente exagerado, casi torpe. Arturo entiende que debe reaprender su oficio. Reduce los movimientos, afina las miradas, permite que el silencio también hable. No es fácil. Más de una vez sale del foro con la sensación de haber fallado. Pero la disciplina que lo sostuvo en las carpas ahora se convierte en su mejor aliada. Papeles pequeños, impacto grande. La octava escena está hecha de personajes breves pero contundentes. Un médico que da un diagnóstico doloroso, un padre que niega a su propio hijo, un sacerdote que escucha una confesión desgarradora. En los créditos, su nombre aparece lejos de los protagonistas, perdido entre varios más. Sin embargo, en pantalla, su presencia se siente más grande de lo que dice la duración de sus escenas. Algunos directores empiezan a darse cuenta de que, cuando necesitan un hombre mayor que transmita autoridad y vulnerabilidad al mismo tiempo, la respuesta es siempre la misma: llamar a Arturo. El respeto ganado a pulso. La novena escena transcurre en los pasillos del estudio. No hay alfombras rojas ni flashes, solo técnicos cansados, extras fumando, maquillistas corriendo de un foro a otro. Ahí, en ese caos cotidiano, Arturo se ha ganado algo más valioso que los aplausos instantáneos: respeto.
Los jóvenes actores lo observan con una mezcla de admiración y temor. Saben que comparte consejos sin imponerlos y que escucha más de lo que habla. Los directores, por su parte, confían en que, sin importar lo limitado del papel, él encontrará la manera de dotarlo de alma. Es la etapa en la que su nombre, aún discreto, empieza a circular como sinónimo de profesionalismo absoluto. Primeros destellos de reconocimiento. La 10ª escena cierra este bloque con un momento casi íntimo. Después de una función especial, alguien del público se le acerca en la calle y le dice que lo ha visto en varias películas, que reconoce su rostro, aunque nunca lo ha visto como protagonista. Le agradece por un personaje en particular, uno que parecía mínimo en el guión, pero que en pantalla le arrancó un nudo en la garganta. Arturo sonríe con timidez. No hay reflectores, no hay premios, no hay discursos, solo la certeza silenciosa de que, poco a poco, su trabajo está dejando una huella. El rostro de la época de oro. La 11ª escena se abre con el sonido de un proyector en las salas abarrotadas de la capital. En la pantalla, junto a estrellas que el público idolatra, aparece la figura serena de Arturo Soto Rangel. No es el héroe romántico ni el charro invencible, pero su presencia sostiene la historia desde un lugar más discreto y profundo. En los años 40 y 50, el cine mexicano vive su máximo esplendor, y él se vuelve parte del paisaje imprescindible. Ahí está como padre, como médico, como juez, como sacerdote, dando carne y espíritu a personajes que, en manos menos hábiles, serían simples estereotipos. Ahora, su rostro pertenece a la memoria colectiva, aunque su nombre siga muchas veces en voz baja. El arte de robarse la escena en silencio. La 12ª escena transcurre en un foro iluminado hasta la extenuación. Se rueda una secuencia clave. El protagonista enfrenta una decisión moral que cambiará el rumbo de la trama. Arturo, en apariencia, solo debe escuchar y responder con unas cuantas líneas. Sin embargo, cuando la cámara se posa sobre su rostro, algo sucede. Una pequeña pausa, una mirada que acusa y al mismo tiempo comprende, un gesto casi imperceptible en la comisura de los labios. De pronto, sin que nadie sepa exactamente cómo, la escena le pertenece. No porque desplace al protagonista, sino porque le da un peso emocional que antes no tenía. Ese es su poder: engrandecer la historia sin reclamarla como suya. Colaborar con los grandes. La 13ª escena lo muestra compartiendo set con las figuras más reconocidas del momento. Actrices de una belleza fulminante, galanes que llenan revistas, directores exigentes, que saben que una sola toma puede definir una carrera. Arturo, con la calma de quien ya ha sobrevivido a demasiadas pruebas, llega puntual. Se aprende el texto al pie de la letra y está listo para adaptarse a cualquier indicación. No busca protagonismo en las comidas, ni acapara la atención en las entrevistas. Prefiere observar. Sabe que el cine es un arte colectivo y que su lugar, aunque modesto en apariencia, es fundamental para sostener la verosimilitud de ese mundo que el público tanto necesita creer. El peso de la perfección. La 14ª escena revela una grieta en su aparente serenidad. Tras varios días de rodaje, Arturo sale del foro con el gesto cansado. Siente que repite una y otra vez el mismo tipo de personaje, que el sistema lo ha encasillado en el papel del hombre mayor sabio, rígido o paternal. Le inquieta la idea de volverse predecible. Algunos colegas lo tranquilizan. Les recuerdan que nadie como él domina esos registros, que justamente por eso lo llaman, pero en su interior la exigencia no cede. Revisa cada toma, se juzga con dureza, se promete no relajarse nunca, aun cuando la industria parezca conformarse con menos. La exigencia que lo ha llevado tan lejos
también empieza a volverse una sombra. Las primeras fisuras en el brillo, la 15ª escena, cierra este bloque en un tono más sombrío. Mientras el cine mexicano sigue produciendo historias de enormes éxitos, Arturo percibe cambios sutiles pero inquietantes. Nuevos rostros jóvenes ocupan los papeles que antes parecían reservados a unos cuantos, las tramas empiezan a repetirse, el ambiente se vuelve más competitivo, menos fraternal. Él continúa trabajando, sí, pero también advierte una distancia creciente entre el fulgor de las marquesinas y la realidad gris de muchos actores veteranos. Aún en plena cima de su oficio, comprende que la industria que ayudó a engrandecer tiene una memoria frágil y un apetito insaciable. El brillo, intuye, siempre tiene un costo. El cansancio detrás del personaje. La 16ª escena se abre en un camerino estrecho, donde un espejo manchado devuelve el reflejo de un hombre mayor que se quita, con manos temblorosas, el vestuario de otro anciano. Arturo ha pasado el día interpretando, una vez más, a la figura severa que aconseja, juzga o perdona al protagonista. Al cerrar la puerta, el silencio lo golpea. Ahí no hay aplausos ni luces, solo el crujir de sus articulaciones y el peso de los años acumulados. Empieza a resentir el cuerpo. Las jornadas largas, las madrugadas, las esperas interminables entre toma y toma. Aún así, se niega a mostrarse débil. El profesionalismo para él es una coraza que no puede permitirse romper. El hombre detrás del papel secundario, la 17ª escena nos lleva a su vida privada, mucho menos conocida que su filmografía. Arturo, acostumbrado a escuchar confesiones ficticias en pantalla, vive rodeado de una soledad que pocos imaginan. Las relaciones afectivas se han ido diluyendo entre rodajes, giras y horarios imposibles. Los vínculos se desgastan al mismo ritmo que la industria exige más y más. Algunos amigos de la vieja guardia han muerto, otros han sido desplazados, otros simplemente desaparecen del mapa laboral y emocional. Él permanece, pero a costa de una vida íntima cada vez más reducida. El hombre que tantas veces interpretó la figura del padre o del guía espiritual, en realidad regresa muchas noches a una casa silenciosa. La ingratitud de la industria. La 18ª escena se sitúa en una oficina de productor, donde se toman decisiones frías sobre repartos, presupuestos y tiempos de filmación. A pesar de su trayectoria, a Arturo le ofrecen papeles cada vez más breves y, en ocasiones, mal pagados. Le dicen que es un lujo tenerlo, pero lo tratan como si fuera fácilmente reemplazable. Algunos proyectos, en los que se le había prometido un rol de mayor peso, se esfuman sin explicaciones. Los rumores apuntan a decisiones comerciales, a la preferencia por rostros nuevos, a caprichos de última hora. Él guarda la molestia, pero su mirada se endurece. Comprende, quizá como nunca antes, que el reconocimiento real en el cine no siempre coincide con la justicia. Los rumores y las omisiones. La 19ª escena flota en un tono casi de investigación. Circulan comentarios en los pasillos sobre su carácter, que se ha vuelto más huraño, que ya no tiene paciencia para los caprichos de los jóvenes, que cuestiona decisiones de dirección cuando siente que traicionan la verdad del personaje. Algunos confunden su ética con soberbia, otros, en cambio, lo defienden a puerta cerrada, conscientes de que pocos conocen el oficio como él. Lo cierto es que, a medida que se acumulan los años, también se acumulan las malinterpretaciones. La industria, que suele simplificarlo todo, termina reduciendo su complejidad a etiquetas fáciles. Y esas etiquetas dejan cicatrices, la sombra de la muerte como presentimiento. La 20ª escena cierra este bloc con un air premonitorio. En uno de sus últimos rodajes, Arturo comenta en voz baja, quizá a modo de broma, quizá no tanto, que ya le ha tocado morir demasiadas veces en pantalla.
Añade que, cuando le llegue la verdadera, espera que sea rápida y sin dramatismo, como un corte seco después de la última toma. Algunos se ríen, otros sienten un escalofrío. En esos días, su salud ya no es la misma, pero insiste en trabajar. Tal vez porque no sabe vivir de otra manera. Tal vez porque presiente que el final se acerca y quiere permanecer hasta el último momento en el único lugar donde se sintió verdaderamente necesario, frente a la cámara. El último esfuerzo frente a la cámara. La 21ª escena se desarrolla en un set más modesto que aquellos de los años gloriosos. Las producciones han cambiado, los presupuestos se han ajustado, los rostros jóvenes dominan el cuadro. Arturo, ya con el paso lento y la respiración corta, llega al foro apoyándose discretamente en una silla o en una pared cuando nadie lo mira. Aún así, se sabe el texto de memoria. Escucha con atención las indicaciones y se empeña en darlo todo en cada toma. No pide trato especial, solo tiempo para recuperar el aliento entre escena y escena. Para algunos es un veterano entrañable. Para él es un obrero que cumple hasta el final con su jornada. La salud que se apaga sin escándalo. La 22ª escena ocurre lejos de los reflectores, en una habitación sencilla, donde los síntomas ya no se pueden ocultar. El cansancio se transforma en dolores persistentes. Las noches se vuelven más largas. El cuerpo reclama la factura de décadas de trabajo ininterrumpido. Pese a ello, Arturo evita dramatizarlo. Minimiza sus malestares cuando alguien pregunta, cambia de tema, se refugia en anécdotas del teatro, en recuerdos de rodajes antiguos. No hay grandes discursos sobre la vejez, solo una aceptación sobria, casi resignada, de que el tiempo es el único director al que nadie puede discutirle una orden. La muerte fuera del cuadro. La 23ª escena llega sin fanfarrias. Arturo Soto Rangel muere en la Ciudad de México a mediados de la década de 1960, lejos del bullicio con el que tantas veces se anunciaron los estrenos en los que participó. No hay cámaras registrando sus últimos instantes, no hay titulares desbordados. Para la mayoría del público, su partida pasa casi inadvertida. Para quienes trabajaron con él, significa el cierre de una época. El hombre que tantas veces interpretó la muerte en pantalla finalmente abandona el escenario sin ensayo previo, con la discreción que lo acompañó toda la vida. Un funeral de respeto más que de espectáculo. La 24ª escena se sitúa en un velorio sobrio, con coronas que llevan nombres de colegas, directores, técnicos. Algunos asistentes comentan escenas memorables, recuerdan su puntualidad, su rigor, aquella vez que salvó una filmación proponiendo una solución sencilla a un problema enorme. No hay tumultos de fanáticos, ni fotógrafos agolpados, pero sí un respeto genuino que se siente en el silencio y en las miradas bajas. Es el adiós a un actor cuyo rostro todos conocían, aunque muchos tardaran en aprender su nombre. En cierto modo, ese funeral revela la paradoja de su vida. Fue indispensable y, al mismo tiempo, invisible para gran parte del sistema que ayudó a sostener. El legado que permanece en la memoria del celuloide. La 25ª escena cierra este bloque en una sala oscura. Décadas después, cuando alguien descubre una película antigua en la televisión nocturna o en una copia desgastada, en medio de los protagonistas aparece Arturo, con esa mezcla de firmeza y ternura que lo caracterizaba. El espectador moderno quizá no sepa quién es, pero percibe que hay algo especial en ese hombre, mayor que dice poco y significa tanto. Ahí está su verdadero legado, en las incontables escenas, donde, sin reclamar protagonismo, aportó verdad, peso y humanidad. Cada vez que esa imagen vuelve a proyectarse, aunque sea en silencio, el actor se niega a desaparecer del todo. El cine, su casa durante tantos años, se convierte en la tumba y al mismo tiempo
en el altar de su memoria. La vida de Arturo Soto Rangel podría resumirse en una sola imagen. Un hombre mayor, de mirada profunda y voz serena, que entra a cuadro por unos instantes y, sin embargo, deja una huella que no se borra. Detrás de ese rostro que el público vio una y otra vez en la época de oro del cine mexicano, existió un niño marcado por la carencia, un joven que se enamoró del escenario en carpas humildes y un actor que se formó a golpes de disciplina, paciencia y terquedad silenciosa. No tuvo la vida estridente de las grandes estrellas, pero sí una trayectoria tan extensa como exigente, sostenida por una ética de trabajo que pocos pudieron igualar. En sus personajes se mezclaban la autoridad y la ternura, la dureza y la compasión. Interpretó padres, médicos, jueces, sacerdotes, ancianos sabios o implacables, siempre con una verdad que traspasaba el guión. Mientras otros acaparaban portadas, él construía, película tras película, una presencia que hacía creíble el universo entero de la historia. Su destino fue el del actor secundario, que sin embargo resulta imprescindible. El hombre al que llamaban cuando una escena necesitaba peso, humanidad, dignidad, y aún así, en la vida real, tuvo que enfrentar la ingratitud de una industria que con los años comenzó a ofrecerle papeles más breves, salarios más bajos y una atención cada vez más fugaz. También hubo sombras que casi nunca se mencionan: la soledad de los regresos a casa, las amistades que se extinguieron con el tiempo, la sensación de estar repitiendo el mismo tipo de personaje mientras por dentro libraba otras batallas. La muerte lo alcanzó sin estruendo, lejos del ruido de las premieres y del brillo de los reflectores. Se fue como vivió, con discreción, sin grandes discursos, dejando que fueran sus escenas, y no sus palabras, las que hablaran por él. Y sin embargo, Arturo Soto Rangel sigue ahí. Cada vez que una vieja película aparece en la televisión nocturna, cada vez que una nueva generación descubre esas historias clásicas, su figura vuelve a respirar en la penumbra de la sala. Tal vez muchos no recuerden su nombre, pero reconocen su presencia. El cine, que puede ser tan cruel con la memoria de sus trabajadores, le concedió al menos un tipo de inmortalidad, la de aparecer una y otra vez como un testigo silencioso del destino de otros, como un recordatorio de que la grandeza también puede habitar en las sombras. ¿Cuál de estas escenas te sorprendió más? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Expediente Ídolo.